Continuamos en Café y Té, cambiamos totalmente de tercio, de palo, como se suele decir en el flamenco, que hemos tenido antes a Paco Javier, y vamos con el mundo de la psicología, y de eso tienen que saber y tener, bueno, tienen que estar todos muy puestos, incluso los artistas también tienen que tener mucha psicología para estar con el público, ¿no? En este caso vamos a hablar de la psicología que tienen los psicólogos, sí, sí, porque ellos, los psicólogos, parece que, como todo el mundo le cuenta sus penas, sus fracasos, lo que les atormenta, lo mal que están, oye, tienen que tener mucho aguante también ellos para preguntar sobre este tema. Está con nosotros Antonio de Dios, que es del equipo de Avatar Psicólogo. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bienvenido, que hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Muchas gracias. No nos puedes abandonar. No, aquí estamos permanentemente porque para nosotros es un placer tanto venir aquí a compartir contigo como también transmitir pues un mensaje a la gente para que, si es posible, pues tengan un mayor bienestar en sus vidas. Y lo que he dicho yo, cuando a un psicólogo todo el día le están contando esto me preocupa, esto me atormenta, estoy deprimida, no me funciona tal cosa, no sé cómo cambiar esto, la mente del psicólogo, ¿cómo tiene que estar en ese momento? Porque estamos escuchando mensajes, entre comillas, negativos todo el tiempo. Se supone que la mente debe estar escuchando mensajes positivos para avanzar. Bueno, nosotros estamos escuchando permanentemente problemas y situaciones dolorosas, pero yo creo que eso no es lo más difícil para un psicólogo, porque al final nosotros no escuchamos, obviamente empatizamos, nos ponemos en el lugar del paciente, vemos desde dónde lo está sintiendo, cómo lo está sintiendo y hay una conexión emocional, pero el terapeuta está siempre enfocado en la solución, siempre estamos enfocándonos en, yo cuando viene alguien con un problema, enseguida empiezo como a tener una percepción de cómo va a ser al final, ¿no? Empiezo a imaginarme cómo está la persona curada. Y entonces, como yo estoy imaginándome la salud, estoy bueno, pues haciendo un camino, estoy llevando a la persona o ayudándole a ir desde el malestar que siente ahora hacia la salud. Así que aunque la persona esté en un estado negativo, digamos que nuestra mentalidad siempre está en el estado positivo, digamos, en una mente solución. Siempre estamos buscando qué sí se puede hacer o qué podríamos hacer para superar ese dolor, para transformar ese dolor o incluso para salir reforzados y transformados después de la experiencia que la persona ha tenido en su vida, porque yo después de mi experiencia yo ya sé que cualquier situación crítica que se produce en tu vida, cualquier evento que ocurre en tu vida es un evento que viene a ayudarte a evolucionar y que, bueno, cuando combates contra él, entonces es cuando te estancas y cuando empiezan los problemas. Pero cuando sabes entender cuál es el sentido evolutivo del conflicto, pues ahí las personas salen muy transformadas de la consulta. Entonces, lo que nos hace daño, lo que nos carga a nivel mental o a nivel emocional, no es tanto el dolor de la persona, por eso pues, estamos en la solución, sino la resistencia de la persona. Eso sí que es muy complicado para la nosotros. Resistencia, como decía el otro día Mariela, que estuvo con nosotros, cuando tenemos algo que solucionar en nuestra vida, no vamos a instalarnos en la queja, sino en la solución. Claro, eso sería lo ideal, pero hay muchas personas que tienen como dos fuerzas internas. Una fuerza está intentando ser libre y está intentando evolucionar y está intentando estar bien, pero hay otra fuerza que está dominada por el miedo. Y la mente, cuando tiene miedo, lo que busca es las cosas seguras, las cosas que ya conoce. Entonces tenemos a muchas personas que no pueden cambiar su presente porque están permanentemente instaladas en el pasado. Todo lo que hacen son cosas que ya han hecho antes y aunque no están funcionando, les dan cierta seguridad. Y entonces la mente ahí se bloquea mucho y genera muchas resistencias a ese cambio, a ese salto cuántico que hemos hablado otras veces que hay que hacer para cambiar algo que no me está funcionando. Y cuando tenemos pacientes pues que yo me imagino que pueden estar bien, pero su mente está haciendo todo lo posible por seguir estando como está, que está mal, pues eso sí que nos genera esa impotencia y cuando sentimos impotencia porque no podemos ayudar a la persona a traspasar sus miedos, eso es cuando salimos más cansados de la consulta. Agotados. Y claro, más agotados porque estamos poniendo una energía que se está pegando contra un muro. A mí no me importa poner toda la energía del mundo llevando a alguien desde una situación de dolor a una situación de superación, pero estar bloqueado e intentar estar combatiendo con la mente de una persona, pues eso obviamente
es mucho más desgastante y de hecho es algo que debemos evitar, ¿no? No combatir contra las defensas del paciente, sino buscar nuevos caminos para ayudarle a traspasar esas defensas, pero no es fácil porque hay algunas personas que tienen pues estructuras mentales muy rígidas y muy a la defensiva, y aunque comunican permanentemente que quieren mejorar y que quieren cambiar y que quieren sentirse bien, lo que hacen realmente o lo que su mente les dicta hacer es quedarse en lo mismo de siempre, ¿no? Claro, eso es como si, por ejemplo, un niño, ¿no? Que está aprendiendo a leer o a escribir o a caminar, a cualquiera de lo que hacemos cuando somos niños y que vayamos aprendiendo, se negase, ¿no? Se negase a andar, se negase, en es como este caso... como me da miedo a poder caerme, claro, a poder lo caerme, que voy a hacer es gatear. Pero luego me duele la espalda, me duelen las rodillas y porque en mi cuerpo hay una parte de mí, de la vida, que me impulsa a levantarme y a andar evolutivamente, a estar sobre dos piernas, no sobre 4. Pero como tengo miedo, yo digo, yo quiero andar, pero mejor gateo porque andar me da miedo. Y entonces esas personas que se quedan gateando, pues obviamente tienen una perspectiva, es un buen ejemplo, que tienen una perspectiva del mundo muy bajita, ¿no? Ven el mundo desde aquí abajo, en vez de levantarse y ver el mundo desde una posición más elevada y que se tiene diferente perspectiva. Y es verdad que te puedes caer, pero bueno, si te caes, pues te levantas. Pues tu cuerpo aprende el movimiento que ha hecho erróneo y al levantarse lo hace diferente. Sin embargo, si no dejas de gatear, si te levantas pero enseguida te tiras al suelo para gatear, incluso al tirarte al suelo te haces todavía más daño, y es lo que vemos que hacen muchas personas. Por eso en Avatar Psicólogos tenemos un modelo psicoterapéutico que se basa en la emoción, porque sabemos que lo que hay debajo de esa mente llena de miedo es el miedo, y el miedo está en una parte del cerebro que es la parte emocional, y entonces no es tanto razonar con alguien que tiene miedo, sino tratar de llegar a las memorias que ha grabado con miedo, y ahí pues cambiar su miedo y transmitirle seguridad, porque ahora, muchos años después, cuando hace mucho que fue un niño, ahora ya es un momento en el que puedes ponerse a andar, ya no es necesario gatear. Quizá en su momento, cuando no tenía estabilidad y cuando no tenía aporte, si no tienes un papá y una mamá que te cojan de las manos, al principio es muy difícil ponerte a andar, porque tú solo no puedes. No puedes. Pero ahora, una vez que la persona es adulta, ya sí que puede sola, pero son personas que están muy bloqueadas en seguir necesitando al otro para poder caminar, o seguir siempre buscando que sea el otro el que les ayude o el que lo haga por ellos, y cuanto más buscan que otro lo haga por ellos, cuanto más en una posición dependiente están, más rechazo, abandono o sufren, ¿no? Si no se dan cuenta que si ellos mismos se acompañasen a sí mismos, se estuviesen en sí mismos en vez de siempre culpando a los demás o esperando que los demás hagan cosas por ellos, pues serían muy libres, ¿no? Estarían muy bien. Y entonces en casi, bueno, podríamos decir que prácticamente en todos los problemas que llegan a la consulta, las personas que llegan con problemas a la consulta, y la base es el miedo. Sí, de sus diferentes formas. Luego hay muchas maneras de expresar el miedo, pero decimos que lo contrario del amor, que es la energía y la fuerza que sale de dentro de nuestro corazón, de dentro de nosotros, y que es lo que nos lleva a conectarnos con los demás y con la vida, lo contrario del amor es el miedo. Entonces, normalmente las personas que están bloqueadas y que se sienten mal, algo tiene que ver con el miedo, porque es su sistema límbico, su cerebro emocional, que se siente en peligro, y ese peligro puede estar teñido de rabia, y entonces parece que están siempre enfadadas, pero bajo la rabia y miedo, o pueden tener más depresión, pero eso es un cerebro que ya dice ya no puedo hacer nada y se bloquea, se anula totalmente, y debajo de esa anulación pues también está el miedo. Como pienso que no voy a poder levantarme y andar sobre 2 piernas nunca, pues dejo hasta de gatear, ¿no? Dejo de intentarlo. Y siempre repito. Claro, y me quedo en esa paralización, que es donde me siento seguro, porque ahí no me voy a caer. Cuando más cerca del suelo estoy, pues obviamente menos posibilidades tengo de caerme. Lo que no entiende la mente es que estar en el suelo es lo peor que puedes estar, que tienes miedo a caerte, porque si te caes te das un trompazo contra el suelo, pero que cuando tú mismo te tiras al suelo o no te levantas del suelo, ya estás ahí donde temes estar. Entonces es un poco paradójico, claro, porque el miedo a que pueda haber un error o a que pueda fallar hace que cometa el mayor fallo de todos, que es no vivir, o por lo menos no vivir con intensidad, no vivir con pasión, no vivir con alegría, ¿no? Flaco favor hace ese refrán que hay de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces...
bueno, hace un flaco favor si lo que se trata es de evolucionar. Porque... Claro, porque mucha gente se instala, no, yo prefiero quedarme aquí porque esto lo controlo, aunque esté mal. Bueno, pero chico... Claro, pero si la persona en eso siente mucho bienestar, si la persona ahí se siente muy feliz y muy satisfecha con su vida, pues entonces es que, bueno, pues ha llegado, no necesita evolucionar más, digamos, ha llegado a su punto y, bueno, yo creo que antes o después la vida le pegará un toque para hacerle que ya no se sienta tan cómodo. Sí, pero hay gente que se queja, que dice, ay, qué mal, no puedo... Bueno, ¿y por qué no cambia así? No, es que yo no me atrevo, tal... Pues la queja es el impulso a salir de ahí, ¿no? Es esa fuerza que tiene dentro para impulsar y en vez de coger esa energía para ir hacia adelante y arriesgarse y hacer algo nuevo, la queja es lo que viene desde el miedo a bloquear eso y ese bloqueo yo creo que todos sabemos que cuando alguien está pisando el acelerador y el freno a la vez de un coche, el coche se sobrecalienta y se estropea, ¿no? O aceleras cuando hay que acelerar o frenas cuando hay que frenar, pero estar en ese sí pero no, ese quiero pero me contengo, ese quiero abrirme pero a la vez me cierro, esas peleas internas son las más destructivas y cuando, bueno, pues como decíamos al principio, más que acompañar a alguien en un dolor que nosotros percibimos que es evolutivo y que al final también tiene una gran recompensa para la persona porque entiende el sentido de la vida y entiende todo lo que le ha aportado ese momento de dolor y entiende que hay momentos, que hay cosas que merecen la pena, que hay momentos para pararse a sentir pena, pues después de la pena viene otra vez la apertura a la vida. Sin embargo, si tú te bloqueas porque no quieres sentir esa pena, porque te da miedo sentir dolor o porque te da miedo hacer algo diferente o porque te da miedo fallar, ese bloqueo va a producir un dolor y un malestar enorme, que es un poco la expresión de tu cuerpo diciéndote tienes muchas más posibilidades, tienes la capacidad para vivir de manera más plena, tienes la capacidad para ser tú mismo, que hablábamos la última vez que estuve aquí. Claro, por eso es tan importante vuestro papel. Hay gente que piensa que puede salir solo de esa situación y encontrar el camino, pero para eso estáis vosotros, para ayudarle. Porque ¿en qué consisten vuestras sesiones? Hay personas que van cada semana, cada 15 días, hay personas que, bueno, pues en unas cuantas sesiones van viendo la evolución y simplemente os necesitan muy de vez en cuando. Normalmente la persona llega a la primera consulta y ahí hacemos un diseño, hacemos una evaluación, lo que entendemos es cuál es el problema que le está paralizando, que le está produciendo el malestar, porque normalmente el malestar y lo que hace el cuerpo siempre tiene un sentido. Entonces nuestra labor al principio es encontrar cuál es el sentido. Y una vez que sabemos cuál es el sentido, pues diseñamos un tratamiento que acaba en la persona sintiéndose en otro estado más evolucionado y con más recursos y sintiéndose más segura. Ese proceso suele durar pues entre 6 y 10 sesiones más o menos, o 12 sesiones, de 6 a 12 igual es la media. Y entonces al principio suelen ser más juntas porque ahí es donde donde vamos al cerebro emocional y tratamos los miedos, y una vez que la persona ya ha superado esas memorias que tiene grabadas en un cerebro muy antiguo que le hace vivir con la información que tiene en el pasado, una vez que digamos que ha superado esa información para estar en el presente, digamos que hay unas sesiones de refortalecimiento de esos nuevos aprendizajes y también para darle tiempo a la persona que a veces no se cree que haya hecho ese cambio y necesita como un par de sesiones de reafirmación de, bueno, pues ya está, si ya lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces esas sesiones ya son más espaciadas. Sí. Qué bien, Antonio, ser paciente tuyo y bueno, y sobre todo para ti tiene que ser muy gratificante que un paciente te diga, de verdad, no me creo este cambio que he dado en mi vida, lo bien que me encuentro, el bienestar que he encontrado, ¿no? Hombre, claro, eso sin duda... Gratificante para ti y para él y para ella, no pueden imaginarlo, ¿no? Ese es el mayor impulso que tenemos en nuestra profesión. Yo creo que tenemos una profesión preciosa que tiene esa recompensa, ¿no? Que es ver cómo la gente es libre y cómo la gente se ilumina, se le amplía el aura y sale a la vida mirando el mundo de otra manera. Eso es algo que obviamente no está pagado. Y por el otro lado, pues tenemos también personas, que es lo más difícil, que son las que se bloquean, las que tú tienes una planificación en las que en 10 sesiones estarían bien, pero a partir de la tercera sesión, en cuanto empiezas a ir un poco allí donde les da miedo, pues entonces empiezan a bloquear y a utilizar sus estrategias y bueno, pues eso forma parte de la vida, ¿no? Ellos te ponen estrategias y tú tratas de darle la seguridad para que sean capaces de elegir la libertad en vez de elegir el miedo, y ahí bueno, pues hay como un juego, como una dinámica en la que el terapeuta y el paciente
pues a veces tienen un tira y afloja en el que obviamente el máximo beneficiado es el paciente, pero también nosotros no solo sacamos el reconocimiento y la satisfacción de ver cuando alguien es libre y se siente bien, sino también cada paciente nos está enseñando algo, cada paciente resistente está hablando de alguna manera de nuestros recursos y de nuestra capacitación para acompañarle, y cada vez que tenemos un paciente pues más difícil o más resistente nos obliga a ir un poquito más allá de lo que conocemos, buscar nuevas estrategias, nuevas técnicas y nuevas cosas que puedan ayudar al otro. Así que bueno, pues al final también el paciente difícil para nosotros es nuestro maestro, porque es el que nos permite ir más allá de lo que ya conocemos, claro, para adentrarnos en mundos desconocidos, que a veces nos damos cuenta que a nosotros nos da miedo entrar en mundos desconocidos cuando estamos culpando al paciente de no entrar en mundos desconocidos, en mundos desconocidos. Que os ayudan a evolucionar también, a encontrar nuevas técnicas. Claro. Sí, por ejemplo, en Avatar Psicologos estamos haciendo ahora bioingeniería cuántica, que desde la pura psicología, pues como eso no es una disciplina todavía científica, pues muchas personas sienten mucha resistencia a incorporar técnicas que todavía no tenemos los aparatos para poder medir su eficacia, que un poco esa es la gran limitación de la ciencia. La ciencia solo puede validar aquello que tiene aparatos para medir. Como no podemos medir todavía, ya va avanzando la física cuántica y cada vez tenemos más aparatos que pueden medir lo que hacen los electrones y los átomos en movimiento, pero bueno, pues algunos psicólogos tenemos esa valentía de adentrarnos en mundos un poquito más desconocidos, que algunos tachan de esotéricos, pero que día a día vemos que sus resultados son tan sorprendentes que no podemos dejar de intentar avanzar en esos espacios, precisamente porque buscamos esa evolución, buscamos esas nuevas maneras para ayudar al paciente. Cuando el paciente desde su mente o desde su emoción no puede, pues ¿por qué no abordarlo desde la energía, desde la física cuántica y desde otras disciplinas que los resultados pues nos dan bofetones en la cara diciéndonos es esto, sigue trabajando por aquí, aunque a veces nuestra parte científica diga ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? ¿En qué lío me estoy metiendo? Pero vosotros ya, más que poneros de pie, subir la escalera y todo. Claro, porque esa es nuestra... Ahí estáis evolucionando, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, no, y cuando una escalera no es la adecuada, pues solo tienes que bajar y poner otra o poner en otro sitio, ¿no? Pero yo creo que nuestra responsabilidad para ir predicando con el ejemplo es nunca estancarnos en unas técnicas que nos hagan sentir cómodos y que tengamos fáciles, sino siempre ir tratando de buscar qué más se puede hacer para llegar un paso más lejos. Para ayudar más todavía, para ayudar a que estemos mejor y encontremos más bienestar. Sí. Para adaptarnos a aquellas maneras que para el paciente sean más fáciles de afrontar sus miedos. No todo el mundo, no a todo el mundo le viene bien un mismo camino. Claro, por eso también somos 5 terapeutas diferentes, cada uno con fortalezas y debilidades, y eso también nos permite que cuando tus capacidades o tu personalidad o tus criterios no son los que se adecuan al paciente, pues aunque cada uno de nosotros tenemos varios, siempre tenemos una persona al lado cuyas fortalezas pueden cubrir las que fuesen nuestras debilidades. Antonio, además estrenáis centro, lo habéis estrenado hace muy poquitos días, sí, prácticamente un mes, ¿no? Un mes tenemos, estamos... Un mes. Todavía huele a nuevo. Estáis en la avenida, no, porque no es... Sí, en la avenida Ricardo Soriano. Ricardo Soriano, sí, ¿verdad? Número 22, en el Ricardo centro Soriano, número 22. En el centro de Marbella. Pues Antonio, gracias por acompañarnos, un placer como siempre, y hay que superar esos miedos. Hay que levantarse y dejar de gatear ya, ¿no? Y verlo todo desde otra perspectiva, y si no nos gusta esta, pues nos vamos a otro balcón o a otra azotea. La vida es demasiado bonita como para verla desde el suelo, así que sí. Claro. Invitamos a todo el mundo a que se levante, abra el pecho y viva la vida con plenitud y a tope. Antonio, gracias por acompañarnos. Un placer. Nosotros hacemos una pequeña pausa muy breve y enseguida otros temas.